Bien, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión. Pertenecemos a la especialidad de Enfermería Técnica. El día de hoy vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra unidad didáctica, uso de las herramientas informáticas. Por ser nuestra primera sesión, jóvenes, vamos a hacer una breve introducción como corresponde, por ser la primera clase. Vamos a dar algunos lineamientos. Es importante que ustedes como estudiantes conozcan, sepan, y también vamos a tener que presentar el sílabus, ¿no? Porque todo estudiante tiene que saber, pues obviamente, qué cosa es lo que va a aprender, ¿no? Conocer la temática. También informarles que en la plataforma del aula virtual se encuentra ya publicado el material de clases. Siempre ustedes lo van a encontrar publicado, a más tardar todos los días lunes, a partir de las 7 de la mañana, ya el material debe de estar publicado. Yo, en la medida posible, lo voy a tratar de hacer un día antes, probablemente un sábado por la noche, o de repente ya un domingo en la tarde debería estar el material cargado dentro del aula, para que ustedes lo revisen y puedan, una sesión antes, un día antes, revisar el material y tener un poquito ya de conocimiento de qué es lo que vamos a explicar en la sesión que tenemos que desarrollar. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama nuestro curso? Nuestro curso se llama Uso de las Herramientas Informáticas. Quien les habla es el profesor Michel Castañeda Hernández. Yo soy licenciado en Educación en la especialidad de Computación e Informática, y conmigo van a desarrollar este curso durante todo el semestre académico. Bien, antes que nada, pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este semestre académico. Es básicamente su segundo ciclo, tengo entendido. Y pues sin más preámbulo, voy a hacer una breve presentación de mi persona para que me conozcan un poquito. Cualquier pregunta o duda que tengan durante el desarrollo de repente del presente semestre académico, no duden en comunicarse con mi persona para poder absolver cualquier duda o consulta que tengan. Bien, quien les habla es licenciado en Educación en la especialidad de Computación Informática. Yo he estudiado en la Universidad, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Actualmente soy egresado de la maestría en Ingeniería de Sistemas, con mención en Gestión de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bien, quien les habla también es docente de la especialidad de Análisis de Sistemas, Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, es decir, trabajo para el IESFA. Tengo estudiantes, como se dice, del ámbito militar, y pues en esa casa de estudio actualmente vengo dictando la especialidad de Análisis de Sistemas. Y ahora pues tengo el gusto de pertenecer a la Corporación Biner Carrión, y en esta oportunidad pues incorporándome al Instituto Carrión como docente de la unidad didáctica pues uso de herramientas informáticas. Bien, he tratado de hacer un pequeño resumen, de presentarme básicamente. No voy a ahondar mucho en mi experiencia laboral porque tendría más tiempo del debido, y simplemente hacer una síntesis acerca de mi persona. Muy bien, a continuación sí les pido por favor su participación de forma voluntaria con respecto a la siguiente pregunta que se está planteando. Bien, y esta pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles son sus expectativas y aspiraciones al iniciar el estudio del curso? ¿Cuáles son sus expectativas, jóvenes, y aspiraciones dentro del curso? ¿Qué es lo que ustedes esperan, digamos, aprender dentro de nuestra unidad didáctica? Si hay algún voluntario, voluntaria, puede activar su micro y participar. ¿Algún voluntario? ¿Cuáles son sus expectativas respecto a este curso? ¿Qué es lo que esperan aprender dentro del curso de uso de herramientas informáticas? ¿Cómo estás, mi estimada Lea Ramírez? Te escucho.
Gracias por la bienvenida y para recibirnos a nosotros que somos prácticamente, estamos iniciando el segundo ciclo. Y bueno, con respecto a su pregunta, eh, las expectativas de tanto mías como creo que de mis compañeros, porque somos un grupo, es bueno seguir ampliando el conocimiento que ya hemos tenido una base al inicio, ¿no? En el primer ciclo. Dado que la especialidad en sí, la carrera que estamos llevando de enfermería es amplia, o sea, no solamente es por decir netamente llevar eh, o acudir en un auxilio, ayudar a un paciente, sino también en el área informática, ¿no? Desde que ingresa el paciente ya estamos haciendo uso de esas herramientas para poder darle una buena atención, ¿no? Y bueno, todo es muy importante, cada punto, ¿no? Y nuestra expectativa, o la mía en todo caso personal, y creo que mis compañeros lo comparten, es descubrir mayor, de qué manera más podemos hacer el uso de las herramientas para poder también sacarlo mejor como la carrera, ¿no? Gracias. Que les ayude, que les aporte en su labor diaria como especialistas del campo de la salud. Correcto. Muy bien, estimada Lea, gracias por tu intervención. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, solamente más bien agradecerle que usted nos está facilitando, ¿no? Hace un momento dijo que cualquier consulta está usted ahí para poder resolverla. Y sí, ¿no? Si bien es cierto, unos más que otros, vamos a tener ciertas consultas en algún momento. Y bueno, agradecerle porque contamos ya con su palabra, ¿no? Muchas gracias. Así es, así es. Muy bien, Lea. En el chat de Zoom estoy dejando mi correo electrónico, es el correo corporativo. ¿Ya tienen ustedes un delegado de aula? ¿Ya han asignado un delegado? ¿Tienen un delegado? ¿Algún voluntario? Barroso. Barroso. Ah, ya, muy bien, por Barroso, Barroso. mayoría creo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, señorita Barroso, usted ha sido la premiada de acompañarnos como delegada del curso de uso de herramientas informáticas. Le voy a brindar mi número telefónico, es mi número personal, para que por favor usted cree un grupo de WhatsApp con el nombre del curso. Bien, entonces, como les decía, tienen ahí en el chat, ese es el correo, mi correo corporativo. De repente en algún momento les voy a pedir que envíen las tareas o trabajos cuando corresponda. Ya saben que ese es mi correo y el número celular que les he brindado es para que me puedan agregar al grupo de WhatsApp. Ustedes se conocen, de alguna manera creen el grupo, me agregan también y de esa manera mantenemos comunicación. Dado que generalmente por trabajar con las Fuerzas Armadas estoy casi 24/7 conectado en el WhatsApp, así que si algún momento tienen alguna duda, pues con toda confianza lo pueden hacer. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Vamos entonces rápidamente a hacer una presentación del sílabo, porque si algo tiene que tener el estudiante claro, toda unidad didáctica, en todo curso, es mínimo saber qué cosa es lo que va a aprender, ¿no? Es mínimo saber y qué cosa es lo que me van a enseñar. Muy bien, la unidad didáctica de uso de herramientas informáticas pertenece pues al programa de estudios de enfermería técnica y tiene como finalidad desarrollar en el estudiante lo que tiene que ver pues con la capacidad de poder organizar, analizar, procesar y presentar la información utilizando pues medios informáticos. Existen herramientas de software, como por ejemplo el Word, el Excel, el PowerPoint, que son considerados herramientas de ofimática y que son la fuente de información global como medio de comunicación y sobre todo de soporte para el procesamiento de la información y también para la formación profesional de ustedes como estudiantes de esta casa de estudio del Instituto Carrión. Bien, vamos a ver rápidamente los temas que vamos a abordar semana a semana. Dicho sea de paso, el sílabus está en la plataforma del aula virtual, está publicado, está en PDF, lo he puesto en PDF para que ustedes también sea rápida su ubicación. Por ahora solamente céntrense en la semana 1, revisen el material de la semana 1. Paralelamente voy a ir actualizando el material semana a semana, ¿ok? Bien, en esta primera sesión vamos a ver todo lo referente al ordenador, todo lo referente al computador.
dado que este tema es un poquito amplio, lo vamos a hacer en 2 sesiones. En esta primera semana vamos a hablar todo lo referente al computador a nivel de hardware, y en la segunda semana hablaremos sobre el computador a nivel de software. También vamos a tener que revisar cuáles son los periféricos de entrada y salida de datos en la segunda semana y conocer los diferentes tipos de impresoras que existen. En la tercera semana hablaremos del sistema operativo, cuál es su definición, qué características tiene, cuáles son las versiones que existen a nivel de sistema operativo. Y en la cuarta semana, pues, hablaremos de Windows, ¿no? Conociendo un poco el entorno de Microsoft Windows, el tema de explorar carpetas o archivos, así como también poder organizar la información a través de directorios o carpetas. En la quinta semana hablaremos sobre aplicaciones de Windows, ¿no? Algunas configuraciones básicas que tú como estudiante, y más aún del sector salud, tienes que conocer, que manejar, cómo configurar adecuadamente Windows, cómo se maneja el tema de la papelera de reciclaje, qué hacer cuando un archivo se elimina de forma involuntaria, se puede recuperar, no se puede recuperar, ya lo veremos todo ello en la quinta semana de clases. En la sexta semana hablaremos sobre el correo electrónico, los diferentes tipos de servidores de correo que actualmente existen, y también usaremos nuestro correo corporativo, ¿no? Que ya dicho sea de paso ustedes también ya cuentan, y veremos algunas de las plataformas que el Instituto Carrión tiene, por ejemplo el Carrión Net, el campus virtual, la bolsa de trabajo, la biblioteca virtual, entre otros tipos de website. En la semana 7 hablaremos sobre Internet, definición, qué cosa es la Internet, cuáles son las ventajas, desventajas que tiene la Internet, cuáles son los principales motores de búsqueda. La semana 8, pues, hablaremos sobre los principales accesorios de Windows que existen. Por ejemplo, la calculadora, el bloc de notas, el teclado en pantalla, la lupa, herramienta de recorte, Paint, y también reconociendo un poco el entorno de Windows. En la octava semana tienen ustedes ahí ya una nota, una tercera nota. En realidad, cada semana va a haber una actividad para desarrollar. Así que para esta semana, por ejemplo, tienen un foro y tienen una evaluación. Al terminar la clase, luego ustedes desarrollan ese foro y esa evaluación. Profesor, tengo una pregunta. Usted semana a semana nos va a dejar una actividad, ¿correcto? Correcto. Eso puede ser una tarea, sí, puede ser de repente un foro, sí, o puede ser foro y tarea, correcto. ¿Cuándo inicia dicha actividad y hasta cuándo tengo tiempo para entregar esa actividad? Quizás esa sea la pregunta. Bien, la actividad se va a estar disponible, va a estar configurado todos los días lunes a partir ya de las 8 de la mañana, va a estar aperturada la actividad y va a finalizar todos los días domingo de cada semana. Van a tener ustedes los domingos hasta las 23:59 horas, es decir, un minuto antes de la medianoche. Por decir, en esta semana tienen un foro, el foro ya está aperturado. ¿Cuándo termina? Este domingo, a las 23:59. Y así, semana a semana, van a tener prácticamente una actividad que va a finalizar todos los domingos a las 23:59 horas. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí. Ya, ok. Muy bien. En la novena semana, jóvenes, hablaremos sobre Publisher, que es un software, que ya lo vamos a ver cómo se utiliza, cuáles son sus características, para qué se emplea ese programa, ¿ok? Y de alguna manera lo vamos también a revisar. Y en la semana 10 va a haber una semana de afianzamiento, en realidad viene a ser como una práctica, una dinámica que vamos a tener que trabajar, y de ahí también obtendrán otra nota, ¿ok? En la semana 11, quizás para muchos esto no es nada nuevo, manejan de repente Word, quizás para algunos estudiantes sea algo nuevo, no te preocupes, igual lo vamos a hacer paso a paso, step a step, como se dice, reconociendo cada uno de los elementos de Word. Si sabes, si conoces, comparte tu conocimiento con los demás compañeros, ¿ya? Si algo creo yo en la vida hay que hacer, en este caso es ser empáticos.
hay que manejar la empatía. Si un compañero sabe un poquito más, domina un poquito más de un tema, no necesariamente de informática o de tu especialidad, creo yo que como grupo, como estudiantes que son, deben de apoyarse y compartir, digamos, la información. El conocimiento no es para guardarse, es para compartir. Y de repente hay muchos de ustedes que este tema pues sea totalmente nuevo y habría pues que de repente reforzar algunas cosas, pues lo haremos en su momento cuando nos toque de repente alguna clase de laboratorio, alguna tarea, etcétera. ¿Ok? Muy bien, perfecto, gracias Antonella. Luego, en la semana 12, vamos a ver cuáles son las operaciones básicas que se manejan a nivel de Word, como por ejemplo el tema de los formatos de párrafo, fuente, menú inicio, acciones como copiar, pegar, cortar, etcétera, que son elementos básicamente principales que todo usuario debe de conocer. En la tercera semana, en la 13ª semana hablaremos sobre insertar objetos en Word, cómo insertar imágenes, cómo insertar ilustraciones, crear, ¿por qué no?, un organigrama con los objetos SmartArt, cómo configurar página de un documento, y también ver los saltos de página, que es importante, ¿no? Más que todo porque ustedes son del área de salud y en algún momento, pues, van a tener que preparar algún informe, de repente con el registro de pacientes, o de repente dentro de su especialidad hay que tener el registro de medicamentos, dentro del área de repente que estás trabajando, y cómo sistematizo toda esa información. De repente están en files, están en la información impresa, y cómo lo digitalizo, ¿no? Cómo lo paso todo esto a un documento de Word. Todo ello lo vamos a ir viendo semana a semana, como corresponde de acuerdo a nuestros sílabos. En la 14ª semana hablaremos de tablas, cómo crear tablas en Word, cómo crear gráficos también en Word, así que es un tema importante, no faltará clases. En la 15ª semana hablaremos de encabezado y pie de página, ¿no? Todo lo referente al encabezado y pie de página en Word. Semana 16 hablaremos sobre los hipervínculos, cómo crear hipervínculos, cómo crear letra capital, cómo crear marcadores dentro de un documento. Eso también va a ser importante que ustedes aprendan. En la semana 17 hablaremos sobre ecuaciones, símbolos, cómo configurar página, cómo configurar el documento, si es en horizontal, si es en vertical, los márgenes, cómo creo, profesor, mi encabezado de página, ¿no? O mi pie de página, cómo hago que la numeración sea correlativa, etcétera, etcétera. Eso lo veremos en la semana 17. En la semana 18, pues tenemos ahí un grupo de opciones interesantes, como por ejemplo la autocorrección de un documento. A veces pasa que el usuario digita, y a veces por la premura, por el tiempo, podemos equivocarnos al digitar, al teclear dentro del documento de Word, y podemos cometer naturalmente errores a veces ortográficos o gramaticales, ¿no? Como por ejemplo el tema gramatical tiene que ver con los signos de puntuación, y la ortografía pues tiene que ver con los signos de puntuación, las tildes, etcétera, ¿no? Bien, también Word tiene la opción de corrección de documento a través de la opción de ortografía y gramática. También existe el hecho de poder reemplazar palabras por sinónimos. Word cuenta también con un banco de palabras que pueden ser utilizadas. También hablaremos sobre crear comentarios, en este caso al pie de página, cómo insertar un pie de página dentro de un documento. Todo eso lo veremos en la semana 18. En la semana 19 hablaremos de combinar correspondencia, ¿no? Cómo crear un menú de referencia, cómo crear citas, que es muy importante, porque en algún momento ustedes van a tener que hacer también probablemente una monografía, te dejan de repente un trabajo de investigación y tu profesor te dice, lo tienes que presentar en Word, envíame tu informe en Word. Entonces, ese documento tiene que estar correctamente configurado, el tipo de letra, los márgenes, la fuente que estás tú tomando de algún autor tiene que ser citado. ¿Y cómo lo cito? ¿Cómo pongo esa referencia? Ya veremos más adelante casos respecto a ese tema.
Finalmente, en la semana 20 hay un examen final, le llaman semana de afianzamiento, pero en realidad viene a ser una evaluación final que se va a tener que tomar, que va a ser básicamente una práctica. Y eso yo quiero que quede claro. Dentro de nuestro curso, dentro de nuestra unidad didáctica, van a existir foros de participación, eso tiene una nota, pero esa nota se va a sumar más una tarea, ¿no? En algún momento les dejaré una tarea, un documento de repente que preparen en Word, algún ejemplo que tengan ustedes que desarrollar y ese documento es el que ustedes van a tener que enviar. Y de esa manera, pues, se les estará a ustedes calificando, ¿ok? En la semana 21 hay ya un resultado final, ¿no? Un promedio que tenemos que entregar. Espero que no sea el caso de tener ningún estudiante desaprobado, espero que no. Y en el supuesto caso que hubiera, pues tenemos un examen de recuperación, una evaluación de recuperación que probablemente sea también un trabajo o una práctica dirigida para que de esa manera ustedes puedan subsanar la nota en el curso. Otro detalle también, jóvenes, es importante, es que más del 30% de inasistencia, automáticamente el estudiante queda desaprobado por inasistencia. ¿Cuánto es el 20%? Perdón, el 30%? Ustedes tendrían que multiplicar de un aproximado de 20 sesiones, saquen el 30%, ¿no? Estamos hablando más o menos de 6 a 7 faltas en promedio, ¿no? De inasistencias, pues ya queda el estudiante desaprobado por inasistencia. Espero que no sea el caso, traten de asistir de forma regular a las clases de forma sincrónica. Si algún compañero o compañera por motivo de fuerza mayor no puede asistir a mi clase, queda siempre la videograbación para que usted lo revise al término de repente de la clase o en su momento que usted pueda o tenga libre, usted se organiza y ve la videograbación. Yo he faltado a clase, pero voy a presentar mi foro, voy a presentar mi tarea, porque de esa manera yo te voy a considerar tu falta como una asistencia, ¿ya? Pero por favor te pido sí que en la medida posible trates de no faltar para que no te pierda la explicación, porque a veces dentro de la explicación se hacen algunos ejemplos y ahí es donde más se aprende, ¿ok? Muy bien, jóvenes. ¿Existen algunas normas de convivencia en clase? Sí. Tenemos que tener normas de alguna manera para hacer llevadero el curso y también para poder establecer un canal de comunicación adecuado. Ustedes son estudiantes del segundo semestre y como estudiantes del área de salud, pues tienen que manejar ciertas normas también de convivencia, que es importante. La primera norma de convivencia que yo les pido es el respeto. El respeto es fundamental entre docente y estudiante y viceversa, así como también entre ustedes, entre sus pares, entre estudiantes. Creo yo que también es importante, también es primordial que exista el respeto para de esa manera poder tener un mejor canal de comunicación. ¿Ok? Bien, aquellos estudiantes que han ingresado fuera de hora, por favor, al finalizar se va a volver a llamar asistente. ¿Ok? Muy bien. Otra norma de convivencia, jóvenes, es, aparte, digamos, del respeto, es no solamente el respeto del trato, sino el respeto entre ustedes, respeto con mi persona. Y lo que sí, también les pido, por favor, y les voy a pedir eso sí, es que entre ustedes no exista ningún tipo de discriminación, ¿ya? Yo sí no tolero la discriminación dentro de mis estudiantes, ni por, en este caso, condición económica, ni por condición religiosa, ni por condición social o sexual. En ese aspecto, por favor, se les pide siempre mantener el respeto entre ustedes, porque creo yo que eso, de alguna manera, es importante porque, más aún, ustedes son del área de salud y en algún momento van a tener que atender pacientes, ¿no? Y el paciente, pues, requiere respeto y buen trato. Bien, jóvenes, creo yo que esa es la norma principal. La otra norma pues sería que ustedes cumplan con sus actividades, que ustedes desarrollen sus foros, que ustedes desarrollen sus tareas que se les asignan, para de esa manera pues obtener el máximo puntaje, que es 20. Como ustedes pueden haberse dado cuenta,
ya expliqué el sílabus, son temas totalmente sencillos, no es nada del otro mundo, es Word, lo que vamos a ver es ver un poquito la introducción al computador, y creo yo que dentro de la unidad didáctica no hay temas complicados, pero si alguien considera de repente que yo refuerce algún punto, algún tema, cuando esté en la parte práctica, lo puede solicitar y lo podemos revisar. No tengo problema alguno en poder revisar algún contenido en particular. Bien, jóvenes, sin más entonces de esta introducción, vamos entonces a desarrollar nuestra clase el día de hoy. Bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de el computador. Esta viene a ser nuestra actividad de aprendizaje número 1 y nuestra unidad didáctica lleva por nombre uso de las herramientas informáticas. Pertenecemos al Instituto de Educación Superior Carrión. Mi persona, quien les habla, es el licenciado Michel Castañeda Hernández. Soy licenciado en Educación en la especialidad de Computación e Informática. Bien, para poder iniciar nuestra clase el día de hoy, yo necesito como docente obtener sus saberes previos de ustedes. Yo necesito como profesor saber cuánto ustedes conocen respecto a dos preguntas que se les está formulando en esta primera sesión. Y la primera pregunta que yo quiero saber es cuánto ustedes saben o conocen acerca del computador. Una primera pregunta es que ustedes me definan qué es el computador y dos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el computador? A ver, ideas, algún voluntario puede activar su micro. Sí, muy bien, Beatriz, te escucho. Una máquina electrónica. Muy bien, el computador es una máquina electrónica. Perfecto, Beatriz. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve esta máquina electrónica? Para informarnos, profesor. Ya, a través de él podemos acceder a información. A muchos canales de páginas. De comunicación, ¿no? De información. Correctamente. Muy bien. ¿Y cuál es ese medio, mi estimada Evelyn, para poder nosotros acceder a esas páginas webs? ¿Qué usamos? Aparte del computador, ¿qué otro elemento necesita? El internet. Muy bien, Jefferson, el internet. Ahorita, por ejemplo, si tú, Evelyn, no tuvieras internet en tu casa o desde donde te encuentras, ¿podrías comunicarte ahora, en este momento, con nosotros dentro de nuestra plataforma de Zoom? No, profesor, por nada. Así es. Entonces, el internet es conocido ya como un medio de comunicación. Y para poder acceder a internet, ¿qué necesitamos? ¿De qué necesitamos? ¿Quién te brinda el acceso, la conectividad? La compañía. Compañía, empresas. ¿Cómo se llama eso, esa empresa o compañía? Operador. Necesito de un operador. Yo dije operador. En este caso, un operador móvil, que viene a ser pues la compañía que me va a brindar el servicio de conectividad, ¿o no? ¿Y ahí quiénes están? Ahí están tus amigos de Movistar, tus amigos de Claro. Todas las compañías, profesor, que nos puedan brindar internet. Así es. En el caso del Perú, solamente hay 4, ¿no? Correcto. Solamente tenemos 4 operadores de telefonía móvil que a través de esas empresas, de esas compañías, podemos acceder a la internet. Y que naturalmente, como dice Evelyn, si no hay money, no hay contrato, y si no hay contrato, no hay conectividad, y si no hay conectividad, pues no hay conexión a internet. Y si no hay conexión a internet, no voy a poder hacer mi clase vía Zoom. ¿No es cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces, creo yo que muchos de ustedes tienen un conocimiento de qué cosa es el computador. Por acá nos escribe Brenda. Brenda me dice que el computador nos ayuda a procesar datos. Efectivamente, es una máquina electrónica, como dijo uno de sus compañeros, ¿no? Es una máquina electrónica que nos va a ayudar a llevar a cabo el procesamiento de la información, el procesamiento de los datos. Muy bien. A continuación, vamos entonces a
desarrollar, bueno, vamos a visualizar en realidad este pequeño video y luego comentamos. Hola, bienvenidos a tu Club Tecnológico. El día de hoy aprenderemos la definición de una computadora y sus principales funciones. La computadora es una máquina electrónica capaz de procesar, interpretar y ejecutar información a gran velocidad. ¿Pero para qué sirve una computadora? Sirve para almacenar, transmitir información, imprimir archivos, realizar operaciones matemáticas y además es considerado un poderoso medio de comunicación que nos conecta a grandes distancias y en todas partes del mundo. Algunos ejemplos son guardar archivos de calificaciones de una escuela, enviar un correo electrónico, crear presentaciones, generar hojas de cálculo y diferentes tipos de documentos. Entre otros documentos, operaciones u programas se pueden crear en la computadora. Como pueden ver, la computadora tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas importantes. Por ejemplo, en telecomunicaciones, medicina, comercio, diseño gráfico, en la educación, entre otros. Una computadora se compone de dos partes, hardware y software. El hardware son todos los elementos físicos y tangibles de una computadora, es decir, todos los componentes que se pueden ver y tocar. Por ejemplo, el teclado, el monitor, el mouse, las bocinas, etc. A diferencia del software, que son todos los programas y aplicaciones que tiene una computadora, por ejemplo, Google, Facebook, Instagram, PowerPoint, Excel, etc. No olvides suscribirte. Muy bien, entonces, en el video ha mencionado dos puntos importantes. El computador está compuesto, ¿de qué manera? A ver, ¿se han estado Por el atentos? hardware y software. Muy bien, Beatriz, excelente. El hardware y el software. ¿Y qué cosa es el hardware? También lo dijo en el video. ¿Qué cosa es el hardware? Es todo lo físico, todo lo físico. Es la parte física del ordenador, ¿verdad? Es lo que podemos ver y tocar. Muy bien. ¿Y qué cosa es el software? Son los programas, las aplicaciones. Ya, Por Facebook, el Word, Excel. muy bien. Daisy Delgado, ¿no? Excelente. Claro, ¿no? Las aplicaciones informáticas. De repente muchos de ustedes ya laboran o están haciendo prácticas en un centro de salud. Y mira, profesor, en la clínica, en el hospital, en la farmacia, de repente donde estoy haciendo mis prácticas, donde estoy trabajando, utilizan un sistema de información, utilizan un programa, un software. Ahí llevan el control de los medicamentos, ahí llevan el control del stock de medicamentos. A través de ese programa o de ese sistema, emiten la facturación, por ejemplo, ¿no? De cada una de las ventas que realiza de repente esta farmacia o esta botica. Y existen también otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo las aplicaciones móviles que utilizamos hoy en día. Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, que son básicamente ya aplicaciones móviles, pero de tipo red social, ¿no? Es decir, se les ha dado una clasificación. Profesor, ¿una página web también es un software? Sí, también. Una intranet, un sistema de repente de notas que funcione vía web, un sistema que facilite el registro de las citas médicas online, vía web, eso también es un software. También está dentro de la categoría de programas, ¿ya? Muy bien, entonces está claro, creo yo que está claro que el computador se divide entonces en dos partes, en hardware y software. El hardware viene a ser lo físico, viene a ser lo tangible, que conforman el computador. Ojo, que quede claro que el computador está conformado por un conjunto de elementos de hardware, por un conjunto de dispositivos. El monitor no es el computador. El computador tampoco es el CPU. El computador es la suma de una serie de elementos. Profesor, ¿qué quiere decir? Que el teclado, con el CPU, con el mouse y con el monitor conforman el ordenador, conforman el computador. Así es. Ese conjunto de elementos, de dispositivos, dan, en este caso, nacimiento, por decirlo de alguna manera, al ordenador. El ordenador es la suma de varios elementos que están conectados
entre sí a través del CPU. ¿Qué cosa es el CPU? El CPU viene a ser la unidad central de procesamiento de datos. ¿Ok? Toma nota, CPU viene de Central Process Unit, la unidad central de proceso o la unidad central de procesamiento de datos. Y que todo ordenador, más allá de tener elementos de hardware, necesita también de software, necesita también de programas. Un ordenador sin programas no funciona, no es nada. Pregunto, para que un ordenador funcione, ¿cuál es el primer programa que yo tengo que instalar como usuario en mi máquina para poder luego usar mi Word, mi Windows. Excel? ¿Cuál? Windows, ¿no? Windows. ¿Y qué cosa es Windows? Un programa. Me vas a Un decir, ya sé software. que es un... Pero ¿cómo se llama? Pues tiene una categoría. Se llama Sistema Operativo. Evelyn, toma nota. Estoy mirando. Sistema Operativo. Cuando yo te pregunte en un formulario, en un examen, marque usted qué cosa es Windows. Por ahí vas a encontrar una opción que diga sistema operativo. Ah, el profesor me dijo que Windows es un sistema operativo. Ya, entonces toma nota. Claro, para que todo computador, laptop u ordenador funcione, el primer programa a instalar es un sistema operativo. La versión va a depender qué versión de Windows quieras tú instalar, si es que optas por Windows. De repente, Vilca Toma opta por usar Linux, o de repente Encinas opta por usar Microsoft versión Windows 10. O de repente Jefferson opta por usar Windows Vista, por decir. Acuérdate que Windows tiene una serie de versiones y eso va a depender finalmente del usuario cuál es la versión que quiera utilizar, ¿sí o no de eso? ¿No es cierto? Muy bien. Ok. ¿Cuál es el logro? ¿Qué se busca con esta sesión de clases, profesor? Pues bien, que ustedes al finalizar la sesión puedan realizar el reconocimiento físico del hardware, de los elementos que conforman, que componen el computador. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál es el temario de clases? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues como es nuestra primera sesión, empezamos de acuerdo al sílabus, primero con una definición, ¿no? Vamos a empezar por definir qué cosa es el ordenador, cuáles son las partes a nivel de hardware y a nivel de software, y vamos a ver también algunos componentes de hardware que creo yo es importante que ustedes como usuarios sepan, ¿no? De repente por ahí alguien le dice a Daisy, se ha malogrado la fuente de poder. ¿Qué cosa es la fuente de poder? O tu equipo tiene problemas con el cooler. ¿Qué es el cooler? O tienes que cambiar tu tarjeta de memoria. Entonces, hay algunos componentes que lo vamos a revisar brevemente, no vamos a profundizar muy técnicamente, pero así a nivel de usuario, por lo menos saber qué es y para qué sirve. ¿Ok? Bien, definición entonces. ¿Qué es el ordenador? ¿Qué cosa es el computador? Bien, nos dice aquí. Un computador, dice, es un sistema digital con tecnología microelectrónica que es capaz de procesar datos. Profesor, ¿por qué le pone usted entre paréntesis información? Porque el conjunto de datos que han sido registrados, ordenados, estructurados, viene a ser información. ¿Estamos? Y a partir de un conjunto de softwares, a partir de un conjunto de programas, vamos a poder llevar a cabo el procesamiento de esos datos, el procesamiento de esa información. Por ejemplo, a través de Word, ¿qué hacemos? Vamos a crear documentos, vamos a crear informes, vamos a crear tablas de datos. Entonces, esos datos los voy a organizar a través de un documento. Y para eso voy a tener que, como usuario, tener instalado mi programa de Office, el cual contiene una serie de programas, como es Word, como es PowerPoint o como es Excel. De repente, a Brenda le dicen, señorita Brenda, ¿cree usted un reporte en Excel con el stock total de medicamentos que existen actualmente dentro de la farmacia? Entonces, quizás toda esa información esté, no sé, de forma física, impresa, y lo que va a tener que hacer la señorita en este caso es
sistematizar esta información, pasar toda esa data a una hoja de cálculo de Excel, con los respectivos valores, con los respectivos datos sobre el stock de cada uno de los medicamentos. Y seguramente Evelyn dirá, profesor, ¿y para qué? Para que cuando ya la información esté dentro de Excel, pueda crear un gráfico estadístico. Hoy en día, dice la mayoría de empresas, hoy en día la mayoría de organizaciones, de instituciones o corporaciones, pues trabajan con ordenadores, trabajan con computadores, que les va a permitir agilizar cada uno de sus procesos dentro de la empresa. Claro está, pues, que un computador sin la instalación de los programas necesarios que la empresa requiere, pues simplemente no va a ser de gran utilidad ese computador o ese ordenador. Por más que tenga la última tecnología, por más que tenga de repente, que sea de repente un ordenador Core i7, o que tenga pues un buen procesador, un buen disco duro, si es que este equipo no tiene los programas que necesita pues el usuario. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ok. El computador, dice, está dividido por dos elementos principales. Estos elementos son el hardware y el software. ¿Estamos? Bien. Un computador, dice, es un dispositivo electrónico que, claro está, es utilizado, es empleado para procesar los datos, para hacer el procesamiento de la información y obtener así, pues, resultados que sean capaces de ejecutar cálculos y tomar decisiones a velocidades, en este caso, de una forma rápida, ¿no? Con una velocidad, como se dice, súper rápida del procesamiento de la información. Un ejemplo, ¿qué pasaría si de repente viene un usuario y nos dice, ¿no? De repente viene tu jefe inmediato y te dice, ¿sabes qué? Quiero que calcules la edad actual de todos los pacientes que hemos venido atendiendo desde el mes de agosto del 2022. Y te das cuenta de que tú tienes los datos del paciente, tienes su código, su apellido, su nombre, su dirección, su teléfono, tienes toda la información. Pero, oh, sorpresa, no tienes la edad. Profesor, pero tengo la fecha de nacimiento. Perfecto. Yo, con tener la fecha de nacimiento de una persona, voy a poder calcular la edad. Ahora, ¿qué pasaría si fueran alrededor de 450 pacientes los que se han atendido desde agosto del 2022 y de toda esa lista de pacientes, que son más de 400, nos está pidiendo nuestro jefe inmediato que mostremos, ¿no?, un reporte, frente a un gráfico estadístico, de el número de pacientes registrados por edad? Es decir, yo quiero saber cuántos pacientes tengo de un rango de 50 años, cuántos pacientes tengo en un rango de 20 a 25 años, cuántos pacientes he atendido en un rango de 26 a 30 años, cuántos pacientes he atendido en un rango de 31 a 35 años, de 36 a 40 años, cuántos pacientes he atendido en un rango de 46 a 50 años. No tengo la edad, profesor, registrada en este registro de pacientes, pero tienes la fecha de nacimiento. Sí, entonces puedes calcular la edad. Pero tú te imaginas hacer más de 400 cálculos porque cada persona tiene una fecha distinta. Entonces, ¿lo podemos hacer como seres humanos? Lo vamos a poder hacer, pero nos va a tomar un tiempo. Nos puede tomar minutos, nos puede tomar horas o de repente días, no lo sé. Pero imagínate si toda esta información está sistematizada. De repente todo este reporte, todo este registro de pacientes lo tenemos en Excel, en una hoja de cálculo. Pues no hay problema. Mediante una función, mediante una fórmula que yo puedo aplicar en Excel, puedo tranquilamente obtener dicho cálculo. ¿Podría yo calcular la edad con una fórmula en Excel? Tomando como base la fecha de nacimiento de una persona, de un paciente. Y luego copiar la fórmula de forma vertical
hacia el número de pacientes que tengan o existan registrados dentro de esa hoja de cálculo. Y una vez que tengo toda esa información, ya la puedo graficar, ya la puedo consolidar a través de un gráfico estadístico. ¿Se entiende? Entonces, la capacidad del procesamiento de la información va a ser mucho más rápida con un ordenador, siempre y cuando éste tiene el programa o los programas adecuados que nos ayude a llevar a cabo ese tipo de cálculos, ese tipo de procesamiento de información, facilitando así, pues, la vida del usuario o del ser humano, dicho sea de paso, pues, a través del uso de un ordenador, ¿no? Bien, ¿cuáles son entonces las partes que conforman este ordenador? Básicamente hemos dicho que el ordenador o el computador está conformado por dos elementos, hardware y software. ¿Qué cosa es el hardware? Pues el hardware es todos los elementos físicos, ¿no?, que conforman el equipo de cómputo. Como por ejemplo, aquí tenemos pues lo que se llama el case, tenemos el monitor, tenemos la mainboard, tenemos también la memoria RAM y demás componentes, se llaman componentes, que conforman el equipo de cómputo. Y todos estos componentes se les denomina hardware. Mientras que el software viene a ser la parte lógica. El software viene a ser los programas que nos van a facilitar, claro está, el procesamiento de la información, que nos va a facilitar, claro está, el procesamiento de los datos. Entonces, profesor, si yo quiero llevar a cabo un cálculo, quiero realizar de repente, no sé, quiero procesar datos, quiero, por ejemplo, procesar la edad, quiero procesar, por ejemplo, el número de atenciones que se han dado dentro del hospital a partir de un determinado periodo de tiempo, a partir de un rango de fechas. ¿Esto lo puedo hacer a través del ordenador? Claro que sí. Para esto, lo único que necesitas es tener, primero, hay que tener instalado en un ordenador lo que se llama el sistema operativo. ¿Qué cosa es el sistema operativo? Es el primer software que se debe instalar en todo equipo de cómputo. Digamos que el sistema operativo viene a ser la base, la plataforma, para sobre él poder llevar a cabo la instalación de otros programas, ¿ok? Llámense como juegos, aplicaciones, de repente algún software que necesite el usuario, de repente necesitas instalar el programa de Cardex o el PDT de SUNAT o cualquier otro utilitario, cualquier otro programa que de repente estemos necesitando para llevar a cabo algún tipo de cálculo básico dentro de nuestro equipo. ¿Estamos? Pregunto, ¿el smartphone, los teléfonos inteligentes, también son considerados un computador? Sí. Sí, profesor. ¿Por qué? Porque también cumplen con la función de informar. Ya. Porque tiene todos los mecanismos de una computadora, sino en versión pequeña. Excelente, Evelyn, muy bien. Póngame 20, profesor. 21 para ti. Muy bien. Lo que dice la compañera tiene mucho de cierto, ¿no? O sea, y eso me recuerda, jóvenes, y hago un paréntesis, a lo que dijo Bill Gates por allá por la década de del inicio del siglo, del nuevo milenio, por allá por los años 2000, donde dijo que en el futuro iba a existir un solo dispositivo que iba a tener la capacidad de poder realizar varias operaciones dentro de un mismo equipo, que a través de ese equipo íbamos a poder escuchar radio, íbamos a poder realizar llamadas, íbamos a poder enviar archivos, correos electrónicos, hacer videollamadas, y también a través de ese dispositivo íbamos a poder tomar fotografías. Quizás muchos usuarios o muchas personas no entendieron el mensaje a lo cual él hacía referencia.
¿no? Él ya hablaba en la época del inicio del nuevo milenio, en los años 2000, de que básicamente iba a existir lo que se llama hoy en día los smartphones o teléfonos inteligentes. Y un teléfono inteligente, jóvenes, un smartphone, es como tener un computador de bolsillo. Profesor, ¿por qué? Porque si tú destapas tu teléfono, si algún día de repente tienes curiosidad, quieres destapar tu teléfono, bueno, destápalo, aunque corres el riesgo de que lo malogres. Pero de repente ya el equipo, no sé, ya no sirve, de repente ya no lo usas. Por curiosidad, trata de destaparlo. ¿Sabes lo que vas a encontrar? Vas a encontrar una mainboard. Profesor, ¿qué es una mainboard? Una mainboard es una pequeña placa donde vas a encontrar una serie de circuitos, ¿no? Vas a encontrar chipset, vas a encontrar una pequeña memoria, un pequeño disco, ¿no? Vas a encontrar un circuito integrado. Eso es la mainboard. Y a nivel de software, estos smartphones o teléfonos inteligentes también tienen instalado un sistema operativo. Ah, profesor, cuando dicen entonces Android es un sistema operativo, sí, pero es un sistema operativo para celulares, es un sistema operativo para smartphone. Por ejemplo, los que usan Apple, ¿no? Apple también tiene su propio sistema operativo, ¿ok? Y pues así como para un ordenador existen software, existen programas, pues también para los dispositivos móviles existen programas que se le llaman aplicaciones o también conocido como las APP, ¿no? Las APP. Sí, efectivamente, mi estimada Alexandra nos comenta en el chat. Entonces, profesor, los equipos celulares o los smartphones también tienen hardware y también tienen software, naturalmente. Así es, ¿no? Y en el caso, pues, de los teléfonos inteligentes, a estas aplicaciones se le llaman apps móviles. Y hay que tener cuidado cuando tú vayas a usar una app móvil, descárgalo, y eso te doy como sugerencia, desde el sitio oficial, desde la propia Play Store de tu sistema operativo que estés usando en tu teléfono celular. Si estás trabajando con Android, Android tiene también su propia Play Store, donde tú entras al sitio oficial de descargas y desde ahí descargas una app móvil. Nunca instalen una app móvil cuando te envían por WhatsApp o cuando te envían por correo electrónico o cuando lo descargas de internet, porque tú no sabes si esa app móvil tiene un malware. Profesor, ¿qué es un malware? A ver, se escribe, ahí lo voy a escribir en el chat, se escribe malware con V, ¿ya? Se escribe malware con V y básicamente es un virus. Un malware es un virus. Entonces, hay aplicaciones móviles que desarrollan los hackers o los crackers y distribuyen sus apps móviles, lo lanzan al cloud. Profesor, ¿qué es eso del cloud? Hay un término nuevo que tienes que aprender. El cloud viene a ser la nube, el cloud computing, la nube o la internet. Entonces, la mayoría de hackers desarrollan sus propias apps, pero incorporan código malicioso. En inglés, software malicious. Y este software malicioso contiene código que lo que puede hacer es robar tu información. De repente tú instalas esa app móvil que supuestamente te va a permitir escuchar música sin comerciales, ¿no? La famosa app craqueada. Y a veces el usuario, pues por no pagar el servicio o por no adquirir un servicio de pago, terminas pues instalándote una app que tú no sabes qué traiga detrás esa app, qué tipo de algoritmo, qué tipo de código tiene. ¿Ya? Otro término nuevo que quiero que aprendas es el término algoritmo. Algoritmo es un código de programación. ¿Estamos? La mayoría de aplicaciones, la mayoría de programas, toma nota, la mayoría de aplicaciones móviles, sistemas, páginas web o aplicaciones web utilizan algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Códigos de programación. Sí, dime. Usted lo borra muy rápido, profesor. Estoy copiando y se me borró. Está en el chat principal. Ay, ok, profesor. Sí, todo está en el chat principal. Ahí lo voy a ir registrando. Entonces, como les decía, que quede claro, la gran mayoría de programas utilizan algoritmos.
Entonces, cuando de repente tú estás trabajando en la clínica, estás trabajando en la farmacia, qué sé yo, en tu centro de labores, y viene el especialista, ¿no? El técnico en sistemas o el ingeniero en sistemas, y de repente te dice, está fallando el algoritmo. Ya tú sabes, ya, el código de programación del sistema. Es una falla del algoritmo, o sea, es una falla en el código de programación de ese sistema, de esa aplicación que están usando y que naturalmente pues tienen que corregir. Frente a una falla de programación, tienen que corregir, ¿ok? Entonces, que quede claro que la mayoría de virus, ya dicho sea de paso, lo voy a poner ahí, un malware. ¿Qué es un malware, profesor? Un malware es un virus, así de sencillo. Su nombre técnico es malware, ¿no? Pero no es otra cosa que un virus. Un virus que contiene código malicioso, es decir, contiene un algoritmo que puede, en este caso, extraer de repente los datos, que puede de repente reenviarte información. Hay muchos usuarios que a veces me dicen, profesor, mire, he tenido un problema, yo he descargado una app móvil y después de 4 o 5 días de utilizarlas, ya no puedo entrar a mi correo electrónico, ya no puedo acceder a mi cuenta de correo. Es como que alguien hubiera cambiado la clave. Entonces le digo, lo más probable es que de repente hayas instalado un malware. Si es que has tenido digamos, el cuidado del caso y no has prestado tu máquina a nadie y estás solamente usando tu celular, habría que ver qué tipo de aplicación has instalado. No vaya a ser que tenga un código de programación que lo que haga es que te cambie la contraseña, que también puede darse el caso. ¿Estamos? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de las aplicaciones informáticas. ¿Ok? Muy bien, entonces que quede claro que el computador entonces está conformado por 2 elementos, el hardware y el software. Y el hardware pues viene a ser la parte física, la parte tangible del computador, la parte tangible del ordenador, y básicamente hace referencia a los componentes o dispositivos que conforman este equipo. Y el software, que quede claro que son los programas, son las aplicaciones informáticas que existen, que se crean para el manejo de la información a través de su uso, ¿no? Bien, en cuanto al hardware, jóvenes, existe un grupo de dispositivos o periféricos, ¿no? Que han sido, digamos, clasificados a manera de categoría. Cuando a ti te digan, mencione usted, de repente una práctica, de repente un foro, te diga yo, mencione usted 5 dispositivos o periféricos de entrada de datos, ¿de qué estoy hablando? De hardware, ¿ya? Cuando hablo de los dispositivos o periféricos de entrada de datos, estoy hablando de hardware. Hardware que va a facilitar el ingreso de datos al computador. Como por ejemplo, tenemos el dispositivo de entrada de datos por excelencia, que es el teclado. A través del teclado, ¿qué hacemos? Input, entrada de datos. A través del mouse, ¿qué hacemos? Input. Cuando tú tienes de repente, estás en el computador y encuentras 2 botones que dice iniciar sesión, cerrar sesión. El tan solo hecho que tú hagas clic en cualquiera de esas 2 opciones, estás ingresando un dato, estás haciendo una confirmación. Por lo tanto, es considerado un dispositivo periférico de entrada de datos, el mouse. Otro dispositivo periférico de entrada de datos es el joystick. El joystick es una especie de palanca de mando que utilizan mucho los jóvenes para jugar estos programas en red y necesitan pues de este dispositivo, ¿no? Se llama joystick. También está el lápiz óptico, el micrófono también es un dispositivo de entrada, la cámara web o webcam también es un dispositivo de entrada, el escáner de barras. No sé si muchos de ustedes han ido de repente de compras a un supermercado y en caja sobre todo hay un dispositivo que está, ¿no?, en la mesa y que constantemente está emitiendo una luz. Eso es un escáner. Para los productos que uno compra, ¿no, profesor? Así es, mi estimada. Cuando usted se va de shopping y compra, pues seguramente, ¿no?, en alguna tienda, no sé, supermercado, cada producto tiene un code barra. Se llama así, code barra. Code barra o código de barra. Entonces, la mayoría de productos tienen hoy en día ya lo que se llama un code barra. Toma nota, ¿ya? Code barra, ¿qué cosa es? Es un código de barras, ¿ya?
Entonces, para poder leer este código de barras, tenemos que usar básicamente este dispositivo. Se llama escáner, ¿ok? Y también está el lector de código de barras que funciona como una pequeña pistola. El usuario lo pulsa y sale una luz, ¿no? Una luz roja. Ya, ¿eso qué es? Es un lector de código de barras. ¿Ya? Es un lector de código de barras que también va a permitir leer el codebar que tiene ese producto, ese medicamento, etcétera, y que es, digamos, una forma rápida de poder identificar qué tipo de producto es, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las medicinas, digamos, las pastillas, los jarabes, la gran mayoría de productos farmacéuticos cuentan con un código de barras. Entonces, el usuario, en vez de estar ahí digitando, ¿no? Por decir, sulfato ferroso, en vez de estar digitando, ¿qué hace? Inmediatamente coge el medicamento, agarra el lector de código de barras, lee el codebar y en pantalla, en el sistema, automáticamente le debe de cargar toda esa información. Y seguramente Evelyn dirá, profesor, ¿y cómo el sistema sabe cuáles son las características de ese producto? Porque ya está inventariado, profe. Un registro Porque esa información ya está en un sistema informático. Y ese sistema informático contiene algoritmos de programación. Y ese sistema informático tiene que tener conexión a un término nuevo. Tomen nota. Se llama database. ¿Qué cosa es un database? Un database es una base de datos. Ahí está. Se llama database. Database o base de datos. Todo sistema de información tiene que tener conexión y acceso a una base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Y esta base de datos, ¿qué cosa es? Es un archivo que concentra, que contiene toda la información, todos los registros de ese negocio, de esa empresa. Los medicamentos, el registro de pacientes, las historias clínicas, las recetas médicas y todo lo que tenga esa institución debe de estar sistematizado. Y por lo tanto, ese programa, ese sistema que van a tener que crear, van a tener que desarrollarlo mediante el uso de algoritmos, mediante el uso de códigos de programación. Pero ese programa tiene que tener conexión, tiene que tener acceso a un database, es decir, a una base de datos. A través de estos dispositivos o periféricos de entrada de datos, vamos a facilitar el ingreso de los datos al sistema. A través del teclado, a través del mouse, a través del lector de código de barras o de escáner de barras, vamos a facilitar la lectura de los datos, el ingreso de los datos al sistema. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Bien, no cuestiones. Continúa. Todo bien, profesor. Excelente. Pero profesor, no sea muy serio, profesor, háganos reír, pues. No digo que usted es un payaso, no he dicho, sino que, o sea, ¿cómo le podría decir? Que ponga un poco más de humor. Claro, profesor, un poco de chiste, profesor. Poco a poco, tenemos que terminar primero con la parte teórica para que quede claro esto, ¿ya? Bien, a ver, continuamos. Otro bloque de dispositivos o periféricos que van a, digamos, a facilitar la salida de la información de los sistemas, vienen a ser, por ejemplo, el monitor o pantalla, los altavoces, los parlantes, la impresora, y existe un dispositivo que se llama plotter. Por ejemplo, ustedes, no sé si cuando de repente, no sé, se trasladan de su casa a su centro de trabajo, ¿no han visto que siempre en las avenidas hay unas especies de gigantografías, una especie de banners publicitarios? No sé si han visto. Esos afiches publicitarios, por ejemplo, lo tienen que imprimir, pero previamente lo tienen que diseñar. Entonces, utilizan, por ejemplo, un programa de diseño. Utilizan, por ejemplo, en este caso, Corel o Photoshop, que son los programas que facilitan la edición de imágenes o la creación de afiches. Pero luego ese afiche pues tiene una medida, ¿no? De repente el cliente dice, mira, yo quiero que mi afiche tenga 2 metros de ancho por 1 metro de alto. Entonces eso ya no lo van a poder imprimir en una impresora. Necesitan un dispositivo especial.
y para eso existe el dispositivo denominado plotter. El plotter, por ejemplo, es un trazador gráfico, ¿ya? Que facilita la impresión de gigantografías generalmente. Y otro dispositivo o periférico que facilita la salida de datos tiene que ver con el proyector o cañón multimedia. A través del proyector multimedia o cañón multimedia, nosotros podemos proyectar lo que tenemos en pantalla en nuestro computador. Estos son entonces los dispositivos o periféricos de salida de datos. Pero también existen, jóvenes, aquellos dispositivos o periféricos que van a facilitar tanto la entrada como la salida de datos. Estos dispositivos son los siguientes. Por ejemplo, tenemos a nivel de unidad de almacenamiento de datos, hace muchos años existía lo que se llama el disquete. Hoy en día el disquete pasó a la historia, ¿no? Solamente tenía la capacidad de almacenar 1.44 megabytes. Pues ahora tenemos el pendrive, o también conocido como memoria USB. Y también están los discos duros extraíbles. Un disco duro extraíble, jóvenes, es como hablar de un pendrive, es como hablar de una memoria USB, pero que tiene mucho mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando existían los disquetes solamente hablábamos de megabytes, ahora hablábamos ya de gigabytes, incluso hasta de terabytes. Eso en cuanto a lo que es la unidad de medida. Acuérdate que en la informática los archivos tienen un peso y se tienen que medir. Cuando tú tienes un pendrive o una tarjeta de memoria, un memory card, te va a facilitar el almacenamiento de los datos. Pero también a depender de la capacidad de almacenamiento que tenga tu dispositivo, ¿ok? También están los CDs, ¿no? Por ejemplo, existe lo que se llaman los CD-RW. ¿Qué cosa es un CD-RW? Ojo, no estoy hablando de un CD normal, estoy hablando de un CD regrabable. Existen discos compatibles que facilitan grabar datos más de una vez. Esto se puede siempre y cuando tu CD sea regrabable. Si tu CD no es regrabable, no vas a poder guardar datos más de una vez. Otro dispositivo que facilita el ingreso y la salida de datos, también conocido como dispositivo bidireccional, es el módem, ¿no? Que utilizas para poder conectarte a internet. También está el fax y aquellas pantallas táctiles que se utilizan. Puedo yo a través de una pantalla táctil visualizar la información y cuando presiono la pantalla también estoy ingresando datos. Eso se llama tecnología touchscreen o en este caso tacto a la pantalla, ¿no? Bien, hablemos ahora de los componentes a nivel de hardware. Tenemos un primer componente que es el case. El case, también llamado gabinete o carcasa o chasis o caja, generalmente es una estructura metálica, suele ser a veces hasta de plástico, o puede ser polimetálico, es decir, la unión de polímero más plástico y metal, que de alguna manera facilita pues el poder alojar todos los elementos que contiene el ordenador, como disco duro, lectora, mainboard, memoria, etc. Todos estos elementos deben estar dentro del case. El case básicamente facilita, ¿no?, la protección de estos elementos que están pues dentro de este case y también lo protege pues del polvo, de golpes o de cualquier otro agente externo que pueda dañar el equipo, ¿no? Adicionalmente, el case también incluye lo que se llama la fuente de poder. Profesor, ¿qué cosa es la fuente de poder? Pues es un dispositivo que facilita la retroalimentación de la energía eléctrica. No te olvides que el computador es una máquina electrónica y como tal necesita pues de una fuente de poder. ¿Estamos? La fuente de poder en realidad es el componente principal de todo equipo de cómputo, porque es el que va a transformar la corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua. No sé, por ejemplo, si a ustedes les ha pasado, o si a alguno de ustedes en algún momento se les ha quemado su equipo, o se ha quemado de repente su laptop, o se ha quemado de repente su CPU. Este tipo de acciones pasa cuando el usuario no utiliza un estabilizador de energía eléctrica o un estabilizador de corriente, ¿no? Se dice que en las conexiones de electricidad de nuestras casas nunca debemos de conectar directamente nuestro equipo a la pared.
a la conexión de 220 voltios, porque como la energía eléctrica no es corriente, sino es alterna, es decir, sube y baja, tiene picos de subida y picos de caída, ahí es donde puede malograr el equipo de cómputo, podría terminar quemando. Y se recomienda, por ejemplo, que toda casa tenga conexión a un pozo a tierra, ¿no? Lo mínimo que debe tener una casa es una conexión a pozo a tierra para por ahí diluir, digamos, el alto voltaje que puede darse dentro de la energía eléctrica. Si no tienes de repente una conexión a pozo a tierra, lo que puedes hacer es mínimo utilizar un estabilizador de energía para que de esa manera tu fuente de poder de tu equipo, de tu ordenador, no se queme, ¿ya? No termine quemándose justamente por la sobrecarga de energía eléctrica, ¿ok? Entonces, lo que busca la fuente de poder, ¿qué cosa es? Convertir los 220 voltios, ¿no? A una energía de 5 hasta 12 voltios, porque es lo mínimo que necesita un ordenador. Es básicamente una conexión en este rango de 5 a 12 voltios. Y el dispositivo, pues, es como una cajita que tiene un ventilador, ¿no? De alguna manera, así es como se representa. Otro elemento importante, jóvenes, de un ordenador viene a ser la mainboard. La mainboard es la tarjeta principal y es conocido también como la placa madre o la tarjeta madre, ¿no? Es el componente principal de un computador, ya que sobre esa tarjeta es donde vamos a tener que instalar todos los componentes, todos los elementos, tanto internos como externos de nuestro computador. Y estas tarjetas pues vienen también en diferentes tamaños, ¿no? Dependiendo también de la capacidad, de la marca, del fabricante que lo desarrolla, ¿no? Imagínate que el usuario destape el CPU y le echa agua, ¿no? Estando la máquina prendida. Ya te imaginas que eso va a colapsar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con nuestro equipo de cómputo, sobre todo en la manipulación. A veces el computador se malogra no por fábrica, sino por mala manipulación del usuario, a veces. Otro elemento, jóvenes, importante dentro de un ordenador es el procesador. Todo equipo de cómputo tiene que tener un procesador, ¿no? En este caso, lo que vemos aquí en la imagen, este es un procesador Intel Core i7, y el procesador viene a ser la unidad central de procesamiento de datos, ¿no? En inglés se llama Central Processing Unit, que dentro del computador pues es el elemento principal, por así decirlo, es el cerebro del computador, el procesador, porque es sobre este dispositivo que se llevan a cabo todas las operaciones matemáticas, aritméticas, lógicas, se hace sobre este pequeño dispositivo, el procesador de datos, que es, digamos, por así decirlo, el cerebro del ordenador. Otro elemento también importante es la memoria RAM. Dentro de la memoria RAM, nosotros vamos a poder básicamente almacenar la información, ¿no? A través de esta tarjetita, se llama memoria RAM. ¿Y qué significa memoria RAM? Memoria de acceso aleatorio. R viene de random, Random Access Memory. Eso es lo que significa RAM, ¿ya? Tomen nota, RAM significa Random Access Memory, ¿ya? En este caso, la memoria de acceso aleatorio. Y es aquí, pues, donde la computadora va a almacenar los programas, los datos y los resultados del CPU, y que de alguna manera van a facilitar la rápida recuperación del sistema, brindando así una mejor performance del equipo. Otro elemento también importante, jóvenes, es el disco duro. El disco duro es el elemento principal que va a permitir el almacenamiento de archivos, el almacenamiento de los programas. Cuando tú instales tu Word, tú instales tu Excel, o tú de repente almacenes videos en tu máquina, una película que has bajado por internet, o de repente una colección de, no sé, de canciones que de repente has bajado desde internet, esta tiene que terminar siendo almacenado en el equipo. Y para ser más específico, el elemento de hardware que va a facilitar el almacenamiento de esta información, pues es el disco duro, porque es aquí donde se va a almacenar toda la información, todos los datos, todos los archivos, todos los programas.
Esto es lo que diferencia de otras memorias de nuestro equipo, ¿no? Dado que va a través de la memoria RAM, que por ejemplo solamente se utiliza para el funcionamiento de los programas, pues también existen otros tipos de memoria que también a veces pierden la información si no hay energía. Esto no sucede con el disco duro. El disco duro va a almacenar los datos incluso cuando no tenga energía eléctrica, porque una vez que contiene la información, se apaga el equipo, los datos no se pierden. En cambio, con la memoria RAM, eso sí se puede perder, ¿no? Si es que no guardas la información previamente. Existen tipos de discos según su localización. Efectivamente, en informática, jóvenes, hay tipos de discos. Por ejemplo, están los discos internos y los discos externos. Los discos internos, como su nombre lo indica, se encuentran en el interior del CPU, en el interior del ordenador, del computador, y están los discos externos, ¿no? El disco externo viene a ser la famosa tarjeta de disco extraíble. No sé si ustedes han escuchado que alguien dice de repente, necesitamos, por ejemplo, tener un disco duro extraíble para almacenar información, ¿ok? Entonces también existen este tipo de dispositivos, ¿ya? Ya vamos terminando. También, según su tecnología, están los discos magnéticos, que también facilitan el almacenamiento de la información y de alguna manera facilitan la lectura y la escritura de los datos, ¿no? También existen esos dispositivos. Los discos sólidos son conocidos como SSD, Solid State Drivers, que sus siglas en inglés significa unidad de estado sólido, y en estos discos giratorios también facilitan la carga de la información de una manera mucho más rápida a un disco convencional. El cooler es otro elemento importante que lo que hace es básicamente mantener a una temperatura adecuada, ideal del equipo para que este no recaliente. Esa manera de un ventilador, jóvenes, que sirve para brindar aire y enfriar los elementos que tiene el CPU. Estos ventiladores, estos coolers, se utilizan básicamente para disipar el calor, ¿no? Si no existiera cooler, pues se terminaría incendiando el CPU. Dentro de los periféricos de entrada de datos, entonces tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida, tenemos también aquellos periféricos que son mixtos, que facilitan el almacenamiento de la información, la entrada y salida de datos, como los que acabamos de mencionar. Finalmente, los componentes del computador, ¿no? Tenemos el monitor, tenemos el CPU, el teclado, el mouse, la impresora, los parlantes, el escáner, la cámara digital, etcétera, ¿no? Todos estos elementos pues son los componentes que conforman el computador. El software viene a ser la parte lógica, ¿no? Que tiene todo equipo, son los programas y se dividen básicamente en 4 elementos, ¿no? Los sistemas operativos, los software de aplicación, los lenguajes de programación y los gestores y base de datos. De esta forma se clasifican los programas. Bien, jóvenes, actividad asincrónica. Para esta actividad, ustedes tienen un foro y una evaluación de diagnóstico que se encuentra en el aula virtual. Se les invita, por favor, a que ustedes lo desarrollen. Este vence hasta el día domingo, hasta las 23:59. No se olviden de desarrollar su foro y su evaluación. Autoevaluación. A través del tiempo, entonces, el computador ha ido evolucionando. Conociendo cómo está conformado el computador, nos va a ayudar a desarrollar diferentes tipos de trabajos, ya sean personales o académicos, ¿ok? Metacognición, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Pues básicamente hablar sobre el computador, cuáles son los elementos que lo conforman, el hardware y software. Hemos repasado rápidamente cuáles son los tipos de hardware que existen y en qué situaciones podemos aplicar el computador. Pues básicamente lo podemos aplicar en nuestra labor diaria, ¿no? Ya sea a manera de laboral o de repente en nuestra parte práctica o académica, necesitamos pues de un computador para el procesamiento de los datos. Bien, jóvenes, hasta aquí consultas, questions, preguntas. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas por parte de ustedes,
Entonces, eso sería todo de mi parte. No me queda más que agradecer por su atención y participación en la sesión del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima. Dios mediante. Nos vemos. Que tengan... Muchísimas gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Cuídense. Chao, chao.